Ok, ¿están listos, muchachos? Permítame, profe. Cuadro los audios, listo. Bueno, en cuanto al dato del saque de banda, acabo de confirmar y sí se puede pisar la línea. Mentiras, profe. Mentiras. Sí. Es que Profe, es que uno no hay que Te sientes datos, realizada, Marce. que a No, mí profe. me gustaría que esos datos los confirmaran con la FIFA directamente y no con un jugador tan... Ah, ok, profe. ¿Sí? Perdón. Sí, señor. Entonces, pues, porque los jugadores suelen ser mañosos, es que uno no los conociera. Los jugadores suelen ser mañosos y suelen ser bastante... Además, eso del Chicharito Hernández, ¿de dónde lo sacaron? Marce. Profe, pues así lo llaman, ¿no? Sí, pero por eso te digo, ¿dónde lo sacaron? Él ¿Qué, les qué? dijo Él directamente. mismo en la cuenta de Twitter aparece así, Charito Hernández. No, por eso que él mismo te lo dijo. Dice eso que se refiere el Ah, profesor. ¿O de perdón, dónde, profe, de no le dónde había escuchado esa sacaron esa parte. información que del Chicharito había dicho que sí se podía? De Twitter. Él mismo, en la cuenta de Twitter, él dice. Preferible que lo saquen de la página oficial de la FIFA. Perfecto. Mira, Listo, profe. miren, en la página oficial de la FIFA, ahí están en una parte que es, la parte de arriba, donde están las lineecitas, ahí aparece más abajo una cosa que dice documentos oficiales. ¿Vale? Señor. Y en esos documentos oficiales están todos los documentos que ha sacado la FIFA, pues los más recientes, obviamente. ¿Cierto? Y entre Sí, esos señor. aparece una cosa que dice las reglas del juego 2019-2020. Listo. Entonces es preferible que saquen los datos de documentos oficiales y no que la fuente sea un jugador de fútbol, porque muchas veces los jugadores de fútbol desconocen los reglamentos. ¿Vale? Pasa Sí, aquí en señor. Colombia y pasa en México y pasa en Alemania y pasa en todos los países del mundo. Muchas veces los futbolistas desconocen los reglamentos de juego. Listo, listo. ¿Listo? Entonces, recomendación. Listo. Ok. O pregúntenle a un árbitro. Váyanse con un árbitro, que eso sí deben conocer perfectamente el reglamento. No un árbitro colombiano, porque son los que menos se saben el reglamento. Listo, profe. Ok. ¿Listos? Listo. Cuando quieran. Bueno, y volvemos a Sport Learning aprendiendo el camino a la victoria. Volvemos al campo de juego después de este intermedio. Aquí en CST Radio 90.5 FM. Volvemos con el tema del fútbol, que tantas pasiones mueven. Ya hablamos bastante acerca de qué es el fútbol, sus orígenes, sus eventos y su expansión. Hablamos de las reglas, posiciones y conceptos, y ya tocamos algunos temas curiosos que han pasado en el fútbol, y ahora vamos a hablar de las distintas variantes del fútbol que existen actualmente. Para eso Lisette nos tiene la información. Claro que sí, Ricardo. Pues el fútbol tiene diferentes variantes y la primera es fútbol sala. Consta es de dos equipos con 5 jugadores cada uno, siendo uno de ellos el guardameta. Según eso se juegan con 2 tiempos de 20 minutos cada uno. Y cada encuentro se juega sobre una superficie de material sólido de unos 40 por 20 metros. El resto de las reglas son prácticamente iguales a las del fútbol tradicional, con algunas diferencias, como la falta de fuera de juego y el uso de los pies para efectuar los saques de banda. Otra variante es fútbol para discapacitados. En la actualidad, particularmente en los Juegos Paralímpicos, existen dos versiones de fútbol adaptadas a personas con algún tipo de discapacidad. La primera es el fútbol 5, para personas que sufren de ceguera, y la otra es fútbol 7, para personas con parálisis cerebral. Son reglas similares a las del fútbol tradicional y a las del futsal, pero con modificaciones para adaptarse a la discapacidad de cada persona. ¿Qué significa el fútbol 5? Se juega entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, donde uno de ellos es el guardameta
no debe sufrir de ceguera total. Es el que evita trampas y de ellos los 4 jugadores de campo llevan una venda sobre sus ojos, independientemente de su nivel de ceguera. Y se juega en 2 tiempos de 25 minutos cada uno. El fútbol 7 es prácticamente igual al fútbol tradicional. Las diferencias más notorias son el menor tamaño de terreno de juego y de porterías. El número de jugadores por equipo es de 7 a 11 jugadores. Solo pueden participar jugadores que sufran de parálisis cerebral de clase 5 a 8. Otra variante es el showball. El showball es parecido al fútbol sala, jugado en una cancha con las dimensiones de una pista de hockey, muchas veces en pasto sintético con paredes laterales que rodean la cancha contra las cuales se pueden rebotar el balón sin que esté en el juego. Otras variantes aparte relacionadas con el fútbol es fútbol mesa, que es relacionado al futbolín, que es junto a 2 personas a diferentes extremos en un terreno de juego en su interior, parecido al de una cancha normal. Estas son algunas de las variantes que se ven a la hora del fútbol. Muchas gracias, Lisette. Variantes, hay muchas formas de jugar el fútbol, no solo la tradicional que vemos en televisión, sino como ya hablamos del fútbol de mesa, que todos hemos jugado. Por ejemplo, en mi colegio yo lo jugaba bastante. Existe el fútbol tenis, bozaball, el showball, existen muchas variantes y es chévere que le den paso a la gente que tiene dificultades físicas, para que puedan desempeñarse en el deporte, porque pues para todos tiene que haber oportunidad en este mundo. Es interesante las limitaciones que pueden haber desempeñadas en estos campos específicos, como ya lo nombró Lisette, en el fútbol 5 y en el fútbol 7 para discapacitados que se juegan en los Paralímpicos. Así que ahora vamos a hablar de los campeonatos y jugadores más importantes. La información la tiene Kevin Pinzón. Bueno, Ricardo, claro que sí. Vamos a comenzar con los torneos y en eso tenemos 4 competiciones bastante importantes a nivel mundial. La primera es la Copa Mundial de la FIFA. Este evento deportivo se realiza cada 4 años desde el año 1930, ¿no? Con el reconocido maracanazo, ¿no? Con la excepción de los años 1942 y 1946, en los que se suspendió debido a la Segunda Guerra Mundial. También tenemos la Liga de Campeones de la UEFA, que es el torneo internacional europeo de fútbol más importante a nivel de clubes, organizado por la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas. Fue creada en 1955 y 1956 bajo la denominación de Copa de Clubes Campeones Europeos. En el tercer lugar tenemos la Copa Libertadores de América, que fue creada en 1960 bajo la denominación de Copa de Campeones de América, para enfrentar a los campeones de las asociaciones sudamericanas de fútbol en sus respectivos campeonatos de liga. Desde la temporada 1965 se denomina Copa Libertadores de América, como la conocemos hoy en día, ¿no? También tenemos la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, más conocido como Mundial de Clubes, que es la competición internacional de fútbol a nivel de clubes de mayor jerarquía en el mundo. En ella participan los clubes campeones de las 6 confederaciones afiliadas a la FIFA. El torneo se organiza cada 4 años y reúne a los equipos campeones de las competiciones continentales de la AFC, la KEF, la CONCACAF, la CONMEBOL, la UEFA y la OFC. Y a partir de la edición de 2007, el campeón del país organizador de esta competición. Bueno, antes de comenzar con los jugadores, ¿qué les parece estos torneos? ¿Cuál les gusta más? ¿Ver la Copa Libertadores, ver el Mundial o ver la Champions, Ricardo? Yo considero que pues a mi gusto la Champions es de las más entretenidas porque pues como sabemos es donde están los mejores jugadores del mundo desempeñando roles importantes. Vemos que es donde más se mueven los patrocinios de transacciones. Las transacciones entre los jugadores alcanzan cifras exorbitantes y es que no es para menos
con el rendimiento que tiene, por ejemplo, Cristiano o Messi, que sabemos que cuando se trata de una transferencia de alguno de esos jugadores alcanzan cifras que superan los millones de dólares. Particularmente yo prefiero un mundial. No sé, siento que la gente como que siente más la pasión y se reúne, obviamente sin necesitar pues Más los otros, técnicos. pero personalmente un mundial. O sea, las masas posiblemente. Sí, Gracias. Sí, yo eso pienso lo es. mismo. Creo que el mundial es como más, une más gente, no sé, pienso yo. Pero pues sí, creo que yo me iría por el mundial. Pati. Patricia, No sabe. Es que mi sonido está algo. No, para mí también el mundial, y yo soy fanática de mi selección, más no de un partido, un equipo como tal. No veo los partidos, pero la selección no me pierdo un partido. Entonces la emoción y la unión y esa sensación de que se eriza los vellos, ese es incomparable. muchas gracias Patricia. Así que ahora Kevin nos va a comentar los mejores jugadores del fútbol. Bueno, comenzando con este tema, pues esto es de amores y de odios, de nacionalidades también. Entonces, este tema es bastante delicado. Vamos a nombrar unos de los más reconocidos en toda la historia del fútbol, pero no quiere decir que en el orden que los diga sea el mejor o el segundo mejor o el tercer mejor, porque pues es debatible por todos los expertos, exjugadores, técnicos y demás expertos en el fútbol, ¿no? Entonces, comenzamos con Pelé, que nació el 23 de octubre del año 1940, más conocido en el fútbol brasilero. Jugó como delantero y ha sido reconocido por la mayoría de los especialistas, futbolistas y aficionados internacionales como el mejor futbolista de la historia, así como el mejor jugador histórico del Santos Fútbol Club, el brasileirao, el brasileirao y de la selección brasileña. También algunos dicen que fue el mejor jugador de la Copa del Mundo. Tenemos a Diego Maradona, que se desempeñaba como delantero y mediocampista ofensivo. Desde el 2019 dirigía al Gimnasia de la Plata, la Gimnasia de la Plata, de la primera división de Argentina. Este fue un jugador pues, que tuvo bastante controversia y polémica en su vida, ¿no? Su vida personal terminó afectándole también su vida profesional, ¿no? Entonces, pues también bastante criticado, polémico como jugador, como técnico, como persona, pero para muchos considerado hasta un dios, ¿no? Le tienen hasta iglesia en Argentina. Tenemos también a Messi, ¿no? Que por supuesto que hoy se ha hablado mucho de él, ¿no? Por la entrevista que dio sobre su retirada o si se iba a quedar en Barcelona, ¿no? Bueno, Leo toda la vida se ha desempeñado en el Barcelona, lleva aproximadamente 2 décadas ya en el equipo. Se dice que ya dentro de un año abandonaría el Barcelona y su casa, digamos que por los expertos y por fuentes confiables, lo más posible es que sea el Manchester City, ¿no? Sino que no quieren pagar los 700 millones de euros que se están pidiendo por este jugador. Entonces, después de un año ya quedaría libre y quedaría sin precio, bueno, quedaría, digamos, su pase libre para poder seguir sin ningún tipo de valor para el Manchester City. También tenemos a Cristiano Ronaldo, que nació el 5 de febrero del año 1985. Es un futbolista portugués que juega como delantero en la Juventus FC de la Serie A de Italia, ¿no? Y también juega en la selección de Portugal, con la cual quedó campeón de la Eurocopa hace un par de años, creo que si no estoy mal, hace 2 años. Es un jugador que en la actualidad se pelea mucho con Messi, ¿no? En cuanto, bueno, la gente pelea mucho quién es el mejor de la actualidad, ¿no? Si Cristiano o Messi, pero los dos son grandes jugadores y pues han marcado historia. Y también tenemos al gran Johan Cruyff, que recibió el Balón de Oro en 3 ocasiones, en 1971, 1973 y 1974, marca que comparte con Michel Platini y con Marco Van Basten. Cruyff fue el jugador más famoso
de la filosofía del fútbol, conocido como el fútbol total, desarrollada por Rinus Michels. Y bueno, estos son los 5 jugadores que les quería comentar hoy en la historia del fútbol. Bueno, Kevin, pues así como tú dices que son los más importantes, yo creo que no saben, es que para muchos de estas 3 leyendas, es decir, Maradona, Messi y Pelé, nunca han ganado una Copa América. Pues estos futbolistas que han marcado una época en sus palmares, es decir, redundantemente, las requisitas, las tablitas ahí, donde ponen sus trofeos, pues están todos los trofeos, menos el de la Copa América. Y es muy extraño, pues porque han jugado en Argentina y Brasil, las 2 selecciones históricamente más potentes del planeta, pero no tienen la Copa América. Bastante curioso, gracias Lisette por tu intervención. Sí, los deportistas más importantes en el fútbol, todos los hemos escuchado, principalmente los que nombró Kevin, Diego Armando con sus innumerables polémicas que cada vez, o sea, nosotros tenemos en la música lo que en Argentina tienen en el deporte, o teníamos con Diomedes Díaz, pero bueno. En cuanto a otros deportistas bastante importantes, cabe también destacar el ejemplo de Zinedine Zidane, o sea, un deportista de altísimo rendimiento en sus tiempos de futbolista. Actualmente está en el Real Madrid, si no estoy mal, como director. Así es, bastante criticado y también alabado por muchos, ¿no? Muchos dicen que fue mejor jugador que técnico, ¿no? Pues es que, seamos sinceros, si hablamos de la parte personal, con la polémica con la que salió en el Mundial del cabezazo por el que fue expulsado, pues tampoco hay que acotarle mucho como director. En cuanto a otros jugadores profesionales, también podemos destacar a Alfredo Di Stéfano, que fue una leyenda en el Real Madrid, aunque Cristiano Ronaldo fue el que lo superó en números. Algunos expertos siguen diciendo que no ha habido en la historia otro con más talento en el club madridista. Y pues no entiendo por qué la parte del fútbol, los deportistas acostumbran a estar rodeados de tanta polémica, tanto las caídas de, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre del brasileño. Neymar. Neymar, las caídas de Neymar, que en un momento está en una operación y al otro lo ven caminando como si nada en su casa en Brasil. Pues como ya nombramos, el cabezazo que dio Zinedine Zidane, las múltiples controversias de Maradona, inclusive las más recientes que fueron con Ronaldinho, que estaba detenido por usar papeles ilegales. Pero bueno, vámonos a una pausa comercial en Sport Learning, aprendiendo el camino de la victoria en CST Radio 90.5 FM, y vamos con el último bloque aquí en el campo de juego. Ahora Super Ricas es mucho más. ¡Oh! ¡Más! ¡Más picante! ¡Mucho más picante! ¡Picantísimo! Estas sí son unas papas con picante de verdad, verdad. Para verdaderos machos. Super Ricas, sabor picante de verdad, verdad. En este espacio hay creatividad. En este espacio cumplimos sueños. En este espacio enfocamos vidas. Levanta la voz. Porque eso es lo que realmente importa. Y volvemos en Sport Learning, aprendiendo el camino de la victoria en CST Radio 90.5 FM. Un tema muy interesante, lo que es el fútbol, su desarrollo,
sus orígenes y cómo se ha desempeñado y tomando relevancia como el mejor deporte o el más visto a nivel mundial. Ahora vamos a hablar de su desarrollo en general. Ya nos salimos un poco de la parte técnica y de sus deportistas a hablar su impacto en el mundo. Para eso tenemos a Patricia. Sí, Ricardo, les cuento que a nivel de desarrollo, con la popularidad, según la encuesta realizada por la FIFA en el 2006, aproximadamente 270 millones de personas en el mundo están activamente involucradas en el fútbol, incluyendo árbitros, directivos y todo el personal como tal. El país con más futbolistas que desempeña regularmente es China, con 26 millones. Lo siguen Estados Unidos con 24, India con 20, Alemania con 16, Brasil con 13 y en sexto lugar estamos nosotros los colombianos con 9.200.000 personas. Por otro lado, claro, las federaciones con menor cantidad de fútbol o de futbolistas, perdón, son Montserrat, un territorio británico con apenas 300 futbolistas. Está las Islas Vírgenes Británicas, igualmente 658, y en tercer lugar está Anguila con 760 futbolistas. Bueno, eso es lo que tengo para comentarles de la popularidad. Pero siguiendo con este tema del desarrollo, vamos a hablar del fútbol femenino. Es un tema nuevamente o nuevo, actualmente ya es de mucha relevancia, pero ha tenido un crecimiento lento en el fútbol moderno, principalmente por los obstáculos sociales y culturales que no permiten el ingreso pleno de una mujer en el deporte. El primer encuentro femenino bajo las reglas de fútbol asociación pasó en 1892 en Escocia. Después, a finales del 91, fue prohibido en Inglaterra y por esto se dejó de expandir. Pero en 1969 volvió a tomar y a organizarse, y justamente en Inglaterra, motivo por el cual nuevamente tomó un auge fútbol. En 1972 se realizó el fútbol femenino, donde se realizó el primer encuentro internacional de selecciones, en donde Inglaterra venció a Escocia con 3-2. Los primeros torneos mundiales comenzaron a disputarse en 1990, en el 91 con la Copa Mundial Femenina y en el 96 ya entró como deporte en los Juegos Olímpicos. Les cuento a nivel de la economía. Este es una variable muy interesante dentro del deporte, porque el fútbol es un deporte que genera bastantes ingresos, igualmente dejando una generosa utilidad en esto. Les comento que a nivel de informaciones que la FIFA suministra, durante el 2003 al 2006, se tuvo unos ingresos de 3.238 millones de francos suizos. De esos, 2.400 fueron gastos y 816 millones fueron utilidad. Claro que estas utilidades las reparten porque la FIFA también apoya todo lo que es el rol solidario, ¿no? Uno de los principales aportes de la FIFA es en el desarrollo del deporte en ciudades o áreas donde hay difícil consecución o no tienen dinero para todos sus materiales, como el programa GOL. Y por otro lado, la FIFA también trabaja con UNICEF, brindando material de trabajo para esta organización. Regularmente se realizan en todo el mundo encuentros amistosos con propósitos benéficos, cuyos proveedores suelen ser estrellas del fútbol mundial. Eso tenía para comentarte, Ricardo. Perfecto, Patricia. Sí, realmente el impacto del fútbol en la sociedad es muy alto. Como sabemos, recolecta grandes sumas de dinero al desarrollarse eventos
sociales generales para todo el mundo, como los mundiales, como los torneos de cada región, pero igualmente el impacto que intentan generar en la sociedad, como lo nombró Patricia, en cuanto a al UNICEF, es muy bueno. Siempre intentan generar ayudas a quienes más lo necesitan. Y en cuanto al fútbol femenino, es curioso que para que empezara a verse tuvo que pasar más de 96 años, que fue la primera vez que se vio como un deporte olímpico. El fútbol masculino por primera vez se vio en 1900 y el femenino en 1996, literalmente los 96 años que les acabo de nombrar, una diferencia astronómica en los números. Pero así como hay cosas buenas dentro del deporte, también podemos hablar de algunas que no son tan agradables. La lucha contra el dopaje, como en otros deportes, en el caso del fútbol se remonta a 1966, cuando la FIFA se convirtió en una de las primeras federaciones internacionales en crear reglas para controlar este fenómeno que se presenta en los deportes. Anualmente se hacen 20.000 pruebas antidopaje a futbolistas de todo el mundo, de los cuales entre 80 y 90 dan positivas, mayormente por el uso de cocaína y cannabis. Se entiende por el dopaje positivo cuando se detectan este tipo de sustancias, ya sean para aumentar el rendimiento o simplemente de manera de entretenimiento, pues como lo sabemos de la marihuana. Pero pues muchas veces en otros deportes lo que buscan, y también en el fútbol, es aumentar el rendimiento del deportista. Esto es algo bastante desagradable. También tenemos que aceptar que el fútbol y las pasiones que mueven también han sido ligadas por mucho tiempo a la violencia, principalmente de sus fans. La violencia en el fútbol es casi tan antigua como el mismo deporte. Sus orígenes se remontan a los encuentros del fútbol del carnaval durante la Edad Media, los cuales se caracterizaban por no tener reglas y por el uso desmedido de violencia. Los grupos violentos de hinchada reciben varios nombres, para destacar algunos como las barras bravas, los hooligans o los ultras. Por ejemplo, en Argentina ha habido más de 200 muertes relacionadas con incidentes en campos de fútbol y sus alrededores. En Italia, la violencia de los denominados ultras italianos se caracteriza por sus insultos racistas e incluso por la fabricación de armamento para las batallas que efectúan antes, durante y después de los encuentros. Y no hay que ignorar que acá en Colombia también ha pasado, también han habido muertes de hinchas por no respetar los espacios que tienen los demás. Pero bueno, ahora vamos a pasar al tema de los mundiales, los que más han sonado, los que más han sido representativos en todo el mundo. Y para eso tenemos a Marcela. Claro que sí. Bueno, la Copa Mundial de la FIFA, también conocida como la Copa Mundial de Fútbol, Copa del Mundo o simplemente el Mundial, pero el nombre original fue Campeonato Mundial de Fútbol. Este es el principal torneo internacional oficial de fútbol a nivel de selecciones nacionales en el mundo. Este se realiza cada 4 años desde 1930 en Uruguay, y pues este mismo año Uruguay fue el campeón. Y si vamos a decir, pues ya los campeonatos jugados, en 1930 se jugó en Uruguay y el campeón fue Uruguay. En 1934 fue en Italia y el campeón fue Italia. En 1938 se realizó en Francia y el campeón fue Italia. En 1950 se realizó en Brasil y el campeón fue Uruguay. En 1954 se realizó en Suiza y el campeón fue Alemania. En 1958 se realizó en Suecia y el campeón fue Brasil. En 1962 se realizó en Chile y el campeón fue Brasil. En 1966 lo realizaron en Inglaterra y el campeón fue Inglaterra. En 1970 se realizó en México y el campeón fue Brasil. En 1974 se realizó en Alemania y el campeón fue Alemania. En 1978 se realizó en Argentina y ganó Argentina. En 1982 se realizó en España, el campeón fue Italia. En 1986 se realizó en México y el campeón fue Argentina.
En 1990 se realizó en Italia y el campeón fue Alemania. En 1994 se realizó en Estados Unidos y el ganador fue Brasil. En 1999 se realizó en Francia y ganó Francia. En el 2002 se realizó en Corea del Sur y ganó, o bueno, el campeón fue Brasil. En el 2006 se realizó en Alemania y el campeón fue Italia. En el 2010 se realizó en Sudáfrica y el campeón fue España. En el 2014 se realizó en Brasil y el campeón fue Alemania. Y en el 2018 se realizó en Rusia y el campeón fue Francia. Pero si vamos a hablar de campeones, en el puesto número 1 pues se encuentra Brasil con 5 mundiales ganados. En el segundo lugar se encuentra Alemania con 4 mundiales ganados. En el tercero, Italia con 4 mundiales ganados. El que sigue, Argentina con 2. Francia con 2 mundiales. Uruguay con 2 mundiales. Y España e Inglaterra con 1 mundial. Pero si vamos a hablar un poco más ya específico, en la selección Colombia estuvo presente en 6 mundiales, no ha ganado ninguno, pero pues ya vamos para allá. Y en la posición histórica se encuentra en la posición número 25. Los juegos ganados son los 22, ganados 9, empatados 3 y perdidos 10. Señor, pues el que más... pues el mejor mundial se realizó en el 2014, que fue cuando, pues, no sé si ustedes recuerden, fue gol de Yepes, que se hizo mundial. Entonces, sí, siento yo que fue el mundial 2014. Muchas gracias, Marcela. Hablando de nuestro equipo, el equipo de Colombia, también conocidos como la Tricolor o los Cafeteros, el primer partido internacional que jugó Colombia fue en México en 1920. Quedó 3-1 ganando México. Su mejor resultado internacional fue en Bahrein. Quedaron 0-6 ganando Colombia. Y el peor resultado fue contra Brasil en el 57, donde nos pegaron una goleada de 9-0. Increíble, pero cierto. Muchachos. Se dice que la mejor actuación, perdóname, la mejor actuación fue en el 2014 y la peor actuación fue en 1998, que tuvo la posición 21. Perfecto, muchísimas gracias, Marcela. Un tema que mueve muchísimas pasiones, pero logramos recorrer todos los conceptos del fútbol. Son muchos. Con este tema podemos hablar otro programa completo. La compañía de todos en la tarde de hoy. Gracias por acompañarme a tratar este tema tan importante, a la que muchos les apasiona, como lo es el fútbol, aquí en Sport Learning, aprendiendo el camino de la victoria. Les recuerdo que estamos todos los viernes de 6 a 7 p.m. a través de Radio CST 90. Está viendo. ¿Y de qué tema quieren que hablen? Pueden opinar en Facebook, Twitter e Instagram. Esto fue el programa de hoy. No se despeguen de la programación aquí en CST Radio 90.5 FM. Listo. ¿Listos? Sí, profesor. Bueno. Sí, señor. Bien. Voy a tratar de ser breve con mis consideraciones del programa. Empezaron con una muy buena actitud por parte de Ricardo en la presentación, bien en el saludo, muy animados, pero de un momento a otro empezaron a bajar. Todo lo hacían muy leído, les faltó naturalidad, creo yo que les faltó también un poquito de dinámica, ¿vale? En cuanto a la presentación de los temas, fue como usted hable de tal cosa, usted hable de tal cosa y listo, y partieron el programa de esa manera y me parece a mí que faltó un poquitico más de dinámica.
de interacción entre ustedes, ¿cierto? Me gusta mucho porque ustedes ya están muy coordinados a la hora de hablar, creo que dominan perfectamente la comunicación interna. Entonces esto evita que haya baches, evita que se pisen unos con otros, ¿vale? Están muy, muy conectados y muy coordinados con ese tema. Ojo con la puntuación y la pronunciación de algunas palabras. Hagan mucho énfasis en eso, porque el deporte, sobre todo el fútbol, sí que tiene nombres y palabras raras. Hablando solamente de los clubes, nomás hablemos de los clubes de Europa y ya con eso uno se va dando cuenta que es bien fregado pronunciar algunos nombres de algunos incluso jugadores consolidados, ¿vale? Entonces tener mucho cuidado con eso, por favor. Revisen. Google, el traductor de Google le pronuncia a usted correctamente los nombres de los jugadores. Hay miles de aplicaciones que tienen ese tipo de traducciones, entonces utilicen esas herramientas, ¿vale? Otra cosa, pilas también con los términos y el léxico del deporte. Por ejemplo, utilizaron palabras como carrillero, libero, palmares, y pues es carrilero, líbero y palmarés, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Ese es el léxico del deporte, ¿vale? Sí, señor. En este caso, en cuanto al fútbol. Ricardo, rápidamente, ¿cuál es el punto de comparación entre Maradona y Diomedes Díaz? Pues los que conozcan la historia saben cuál es. El de su gusto por las drogas. Ah, ok, usted lo hablaba, era por ese lado. Sí, por eso lo dije en la parte de las, ¿cómo se llama esto? De las, sí, las problemáticas que han tenido las... Ok. Vale. Pues la verdad, yo lo comprendí de otra manera. No, señor. ¿Por qué lado, profe, lo comprendió? Pues por el lado de la comparación entre... Por el lado deportista. Es como si hubiera dicho, o sea, se le entendió, o por lo menos yo lo entendí, como si hubiera dicho, Maradona es al fútbol lo que Diomedes Díaz es a la música de Colombia. Ah, no, no. No, señor. No, yo como oyente entendí el tema de las drogas. Por eso yo puse el comentario ahí en el chat. Yo dije, por favor, díganme que no compararon a Maradona con Diomedes Díaz, porque no. Entre otras cosas, tampoco hay un punto de comparación en el tema de las drogas, porque uno ya sabe que Maradona consumía peor que Diomedes. Sí, fue más que todo por el punto de los excesos. No tenía tanta plata. Exactamente. Bueno, es más, Maradona jugaba. Ah, bueno, no, Diomedes también cantaba. Bueno. Claro, los chavos. Bueno, y lo que les decía yo antes, empezando esta primera parte del programa, empezando esta primera parte, por favor, remítanse a documentos oficiales. No se confíen mucho de las declaraciones de algún jugador o de algún deportista, porque fíjese lo que pasó con Messi, ¿vale? Sí. Messi es el mejor ejemplo de lo que uno no puede hacer como deportista, ¿vale? Él puede ser todo lo buen jugador que quiera y todo lo histórico que quiera como deportista, pero como persona, es decir, en la persona del deportista, uy, qué desastre. Entonces, por eso. Entonces, por favor, remítanse a documentos oficiales a la hora de hacer sus investigaciones, ¿vale? Digamos que por el tema de actitud el programa bajó un poquito, pero pues debo decir que estuvo muy organizado y creo que podrían consolidarse para los próximos ejercicios que vienen, ¿vale? Pues sí, señor. Bueno, muchachos, entonces